A veces, el amor no entra con flores ni con promesas. Entra disfrazado, de casualidad. De una sonrisa fácil. De una frase dicha en el momento justo. Yo no lo estaba buscando. De hecho, aquel día lo único que quería era escapar del ruido, de la rutina, de todo. Por eso fui a aquella librería vieja en el centro, una de esas que huelen a tiempo, a polvo, y a historias olvidadas. Y fue ahí, donde lo vi por primera vez. Tenía un libro en la mano y una mirada tranquila, de esas que no gritan pero que se hacen notar. Me observó durante unos segundos, y luego sonrió, como si ya me conociera. Yo apenas alcancé a fingir indiferencia cuando, al ver que no alcanzaba un ejemplar en la estantería más alta, se acercó con confianza. ¿Te ayudo?, dijo con una voz grave, suave, que parecía una caricia. Le dije que sí, casi en automático. Me pasó el libro y luego se quedó ahí, hablándome como si fuéramos viejos conocidos. Me preguntó qué buscaba, que me gustaba leer. Me hizo reír. Me hizo sentir, vista. Nos despedimos sin promesas. Pero cuando salí de la librería, ya tenía un mensaje suyo en el teléfono. Fue un gusto conocerte, ¿te gustaría tomar un café algún día? No lo pensé mucho. Le dije que sí. Y ese, algún día, fue al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Se volvió costumbre. Una de esas que no avisan cuando se están volviendo necesidad. Sus mensajes, sus llamadas, su presencia. Yo pensaba que estaba viviendo el inicio de algo único. Algo especial. Pero ahora entiendo que no era amor lo que él me ofrecía. Era adicción. Era dependencia. Era la primera jugada de alguien que ya sabía cómo acabaría la partida. Al principio, todo parecía perfecto. Él sabía qué decir, cuándo decirlo. Sabía cómo mirarme. Cómo rozarme la mano justo cuando mis dudas empezaban a formarse. Era como si leyera mi mente, como si conociera cada rincón de mis inseguridades, y supiera exactamente cómo envolverlas en su presencia para que no dolieran. Me acostumbré a sus buenos días, por mensaje. A sus llamadas nocturnas, siempre espontáneas, siempre justo cuando yo más necesitaba sentirme querida. A sus desapariciones también, aunque al principio no lo notaba. Estaba ciega. Cuando no escribía por días, yo era la que volvía. La que justificaba su silencio. Debe estar ocupado, seguro está estresado, quizás solo necesita espacio. Nunca pensé que ese espacio, lo compartía con otra. Pero incluso cuando lo presentía, me aferraba más. Porque eso es lo que hace la dependencia disfrazada de amor, te ata con hilos invisibles, y tú juras que son lazos del destino. Mis amigas me lo decían. Él no es claro contigo. Siempre te busca cuando quiere, pero nunca te incluye en su vida. ¿Te ha presentado alguna vez como su novia? Y no. Nunca lo hizo. Yo era su secreto. Su escape. Su tiempo muerto. Pero yo le daba mis horas más vivas. Hubo momentos en que me pregunté si eso era el amor. Si amar dolía así. Si había que esperar sin exigir. Si era normal que me sintiera tan poca cosa cuando él no estaba cerca. Una vez, estuve enferma. Fiebre alta, sola en mi apartamento, sin fuerzas ni para prepararme una sopa. Le mandé un mensaje corto, me siento mal. No respondió. Horas después, publicó una historia en Instagram. Estaba en un bar, con unos amigos. Y yo, ahí, temblando, envuelta en una manta y lágrimas que no eran por la fiebre. Pero seguía ahí. Seguía atada a la idea de que él cambiaría. De que quizás yo debía ser más comprensiva. Menos exigente. Más paciente. La culpa también fue mía. Porque cuando alguien no te ama y tú decides quedarte, el abandono se vuelve compartido. Pero aún no lo entendía. No del todo. Había días en que se aparecía con un café y una sonrisa, y todo el dolor de antes se borraba. Nadie me entiende como tú, me decía mientras me abrazaba por la espalda. Y esa frase, esa simple frase, me daba oxígeno. Como si mi lugar en su vida volviera a tener sentido. Como si bastara con entenderlo, aunque eso significara dejar de entenderme a mí. Yo le entregaba mi tiempo, mi cuerpo,
mis emociones. Y él solo me daba migajas. Migajas disfrazadas de promesas nunca dichas. Migajas que yo convertía en banquetes, solo para no admitir que tenía hambre. Nunca le importó mi mundo. Nunca preguntó por mis sueños, por mis miedos, por mis heridas. Solo me llamaba cuando se sentía solo. Cuando necesitaba ser escuchado. Cuando su mundo se caía, y necesitaba una alfombra humana donde recostarse. Y yo, estúpidamente, ahí estaba. Como un refugio que no recibía abrigo. Como un hogar donde él siempre llegaba tarde, pero yo nunca cerraba la puerta. Creí que eso era amor. Pero era una jaula disfrazada de hogar. Una prisión donde yo misma elegía quedarme, con la esperanza de que algún día, él también eligiera quedarse. Recuerdo ese día como si el tiempo se hubiera detenido para burlarse de mí. Fue una tarde cualquiera, con el cielo gris y la ciudad respirando hondo como antes de una tormenta. Nos vimos en su apartamento. El mismo donde nunca me dejaba quedarme a dormir. El mismo donde siempre me decía que no estaba listo para algo serio. Pero esta vez, yo había decidido hablar. Necesitaba respuestas. No podía seguir flotando en una historia sin nombre, siendo la sombra que nadie ve. Lo miré a los ojos, y con la voz más firme que pude reunir, le pregunté. ¿Qué somos? Él hizo una pausa larga, como si pesara sus palabras, o como si simplemente no le importara herirme. No somos nada, respondió al fin, con una frialdad quirúrgica. Tú eres mi escape. Estás aquí cuando quiero paz. Pero no te confundas. No quiero una relación. Nunca quise. Sentí un nudo en la garganta, pero aún no había terminado. Entonces, ¿yo qué soy para ti? Y lo que dijo, me rompió. Eres mi juguete. Así. Sin titubeos. Sin culpa. Sin mirar el daño. ¿Te gusta esto? Continuó, con una sonrisa cínica. ¿Te gusta estar aquí? Y no puedes dejarme, ¿verdad? No grité. No lloré. Ni siquiera temblé. Solo lo miré. Y fue entonces cuando vi la verdad, nunca me amó. No era que no pudiera estar conmigo. Es que nunca quiso. Porque nunca me vio como algo más que una herramienta. Una compañía de repuesto. Un cuerpo cómodo. Un alma dócil. Y lo peor. Es que tenía razón en algo. Yo no podía dejarlo. No porque él fuera indispensable, sino porque yo ya no sabía quién era sin él. Durante tanto tiempo me había hecho creer que yo debía agradecer su presencia. Que debía callar mis dudas, aceptar sus reglas, y quedarme en la esquina silenciosa de su vida, donde nadie más me viera. Pero ese día, algo dentro de mí se quebró. No lloré frente a él. Me levanté del sofá, recogí mis cosas lentamente, sin decir una palabra. Él me miraba como quien observa a alguien que está haciendo una escena innecesaria. Como si yo fuera exagerada. Como si pedir amor fuera pedir demasiado. Y justo cuando salía por la puerta, lo escuché murmurar algo, apenas un susurro. De todos modos, volverás. No respondí. Solo cerré la puerta detrás de mí. Y al bajar las escaleras, cada paso era como una despedida silenciosa a esa versión de mí que lo justificaba, lo esperaba, lo amaba. Salí a la calle, y llovía. Una lluvia fina, casi triste, como si el cielo también supiera lo que acababa de pasar. Caminé sin paraguas, empapándome, como si necesitara limpiar el veneno que me dejó su indiferencia. Como si cada gota me recordara que yo todavía estaba viva, aunque rota. Esa noche me miré al espejo, y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ojeras, labios temblando, el alma en ruinas. Pero también, vi algo nuevo. Un principio. Una grieta por donde podría colarse la luz. Porque por primera vez, me dije algo en voz alta. Esto no es amor. Y merezco más. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerzas. Pero en ese momento, decidí algo. Nunca más volvería a ser el juguete de nadie. Creemos que lo peor ya pasó cuando alguien nos rompe el corazón. Pero no. Lo peor llega después, cuando ese alguien sigue viviendo como si nada. Y tú, sigues respirando entre pedazos.
Pasaron algunas semanas desde que me fui de su vida. No me escribió. No llamó. No preguntó por mí. Y eso, dolía más que su desprecio. Yo intentaba seguir. Me obligaba a salir, a trabajar, a llenar mis días con ruido para no oír el eco de su ausencia. Pero todo me parecía falso. El mundo era un escenario donde yo fingía estar bien, mientras por dentro, algo se deshacía lentamente. Hasta que llegó el golpe final. El que no esperaba. El que nadie te prepara para recibir. Estaba revisando mis redes, sin pensar, como quien camina dormido. Y ahí estaba. Una foto. Él, vestido de traje. Sonriendo. Tomado de la mano de otra mujer. Su ahora, esposa. El pie de foto decía: unidos para siempre. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Mi respiración se detuvo. Era ella. La mujer de la que siempre me habló con indiferencia. La que, según él, no significaba nada. La misma, con la que se casó. Y en ese momento, el mundo se volvió mudo. No escuché nada. No sentí nada. Solo un vacío seco, como un grito que no sale. Me usó. Me escondió. Me mintió, mientras construía una vida con otra. Mientras a mí me pedía paciencia, a ella le daba promesas. Cada caricia suya, cada noche en la que me decía que me necesitaba. Eran sobras. Lo real, lo oficial, lo público, lo tenía con ella. Y yo, mientras tanto, era un borrador. Un ensayo para su historia principal. Me miré al espejo esa noche, y no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo había rabia. Pero no contra él. Contra mí. Por no haberme ido antes. Por haber creído. Por haber amado tanto, a alguien que ni siquiera me vio como persona. Y fue ahí, entre esa rabia y ese silencio, donde tomé una decisión. Si él me trató como un juguete, yo sería una tormenta. Una que se levanta del lodo, para construir imperios con el barro que otros tiraron. Él pensaba que yo me quedaría rota. Pero no sabía que algunas mujeres aprenden a brillar justo cuando las apagan. Ese día, no morí. Ese día, nací de nuevo. La caída no fue rápida. Fue lenta. Como una hemorragia que no ves, pero que cada día te debilita un poco más. Los días después de su boda no fueron silenciosos. Fueron ruidosos. Mi mente era un coro de preguntas sin respuesta, de frases suyas repitiéndose una y otra vez como cuchillos en eco. Me quedé muchas noches despierta, viendo el techo, preguntándome qué hice mal. ¿Qué tenía ella que yo no? ¿Qué hice para merecer ser su nada? Y entonces, entendí algo. Nada. No hice nada. Solo amé. Solo estuve. Solo di. Y él decidió usar eso como su ventaja. Fue la primera vez en mi vida que sentí compasión por mí misma. No lástima. No autocompasión barata. Compasión real. Como si por fin pudiera abrazar a la mujer rota en el espejo y decirle, ya no más. Ese fue mi primer acto de amor propio. Después, empecé con pequeños rituales. Apagué el celular por días. Cerré las redes sociales. Me obligué a desaparecer del mundo, para poder encontrarme en el silencio. Tiré las fotos. Borré los mensajes. Y sí, lloré en cada clic de eliminar. Pero con cada cosa que se iba, yo volvía. Recuperé mi rutina. Me volví obsesiva con el trabajo, pero no para huir. Para construir. Volví a estudiar. Me inscribí en un curso online de diseño gráfico, algo que siempre había amado pero que había abandonado, porque no tenía tiempo. Mentira. Tenía tiempo, lo había regalado todo a alguien que no lo valoró. Comencé a crear cosas. Logos, páginas, ilustraciones. Cada diseño era una pieza más de mi nueva vida. Y cada cliente satisfecho, una validación que no necesitaba de nadie más. No fue fácil. Me costó meses dormir sin pesadillas. Me costó caminar sin pensar en él. Me costó hablar de mí sin usar su nombre como referencia. Pero cada paso me alejaba de él. Y eso,
ya era una victoria. Descubrí que no se trata de olvidar. Nadie olvida un incendio. Pero sí se puede reconstruir la casa, sobre las cenizas. Y en esa casa nueva, no hay espacio para quienes te quemaron. Aprendí a amarme. A entender que el amor no es limosna, ni sacrificio unilateral. Aprendí que ser buena no significa ser estúpida. Y que quien no sabe ver tu valor, no merece tu presencia. Hoy, miro atrás y no me reconozco. Esa mujer rota, que se conformaba con migajas, ya no vive aquí. En su lugar, hay alguien nuevo. Alguien que se eligió a sí misma. Que se reconstruyó desde el vacío. Y que ahora, ya no le debe nada al dolor. No lo esperaba. Después de tanto dolor, uno no espera nada. Solo camina. Solo sigue. Un paso más. Una meta más. Un día menos en el pasado. Así era mi vida ahora. Rutinas tranquilas. Trabajo estable. Pequeñas alegrías. Mi estudio de diseño empezaba a crecer. Empezaban a llegar más clientes. Algunos por recomendaciones, otros por redes sociales. Y fue así como apareció el Martín. Un correo simple, como tantos otros. Hola, me recomendaron contigo para un rediseño de imagen corporativa, podemos agendar una videollamada. No tenía idea de quién era. Ni me importaba. Era solo trabajo. Pero cuando nos conectamos, algo me llamó la atención. No fue su apariencia. Fue su tono. Su voz no invadía. No intentaba impresionar. Era, pausada. Tranquila. Como quien está más interesado en escuchar que en hablar. Hablamos del proyecto. Tomé notas. Le mostré ideas. Y él, me escuchó. Con atención. Con respeto. Como si cada palabra mía importara. No hizo comentarios fuera de lugar. No coqueteó. No intentó invadir mi espacio. Solo me trató bien. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo que dolía más que cualquier recuerdo. Yo no sabía lo que era ser tratada con respeto. No sabía lo que era hablar sin sentir que debía disculparme por tener una opinión. No sabía lo que era recibir atención sin condiciones. No sabía lo que era sentirme cómoda, simplemente siendo yo. Durante las siguientes semanas, trabajamos juntos. Videollamadas, correos, reuniones. Y en cada conversación, había algo que crecía en silencio. Una confianza. Una paz. Martín no era perfecto. Pero era presente. Y era transparente. No tenía prisa. No tenía dobles intenciones. Una tarde, después de una entrega, me dijo algo que me sorprendió. Se nota que amas lo que haces, y que lo haces desde un lugar honesto. Eso no es común. Me quedé callada. Nadie me había dicho algo así. No sin esperar algo a cambio. Él no lo sabía, pero esas palabras fueron una caricia en un corazón que había vivido de cicatrices. Pasó el tiempo. Y comenzamos a hablarnos fuera del trabajo. Cosas pequeñas. Libros. Música. Tonterías cotidianas. Y sin darme cuenta, empecé a reír otra vez. No fue un rayo. No fue una mariposa en el estómago. Fue una brisa. Suave, constante. Una sensación de hogar, en alguien que no tenía paredes. No me enamoré ese mes. Ni el siguiente. Porque amar no era mi prioridad. Mi prioridad era no perderme de nuevo. Pero sí entendí algo. El amor no tiene que doler. El amor no tiene que mendigarse. El amor puede ser compañía. Respeto. Silencio cómodo. Martín no llegó para rescatarme. Llegó, cuando ya me había salvado sola. Y por eso, quizás, me atreví a dejarlo entrar, poco a poco. A veces, uno se acostumbra tanto al dolor. Que cuando llega la paz, no sabe qué hacer con ella. Con Martín, todo era distinto. Sin dramatismos. Sin giros inesperados. Solo calma. Respirar a su lado no era una urgencia, era natural. Y eso, me asustaba al principio. Yo, que venía de noches donde el amor era gritar para ser escuchada.
Ahora tenía a alguien que me escuchaba incluso en silencio. Él no me pedía explicaciones. No me exigía promesas. Solo estaba. Y yo, me dejaba estar también. Nos tomábamos el café en su terraza, hablábamos de series, libros, del mundo. Y, poco a poco, también hablábamos de nosotros. Pero nunca del pasado. Ese tema estaba enterrado. O al menos, eso creía yo. Porque el pasado siempre encuentra la forma de volver. Y no siempre golpea la puerta. A veces, simplemente se sienta frente a ti. Fue una tarde cualquiera. Estaba en una cafetería con una amiga que no veía desde hacía meses. Charlábamos, reíamos, hasta que dijo algo que me hizo congelarme. ¿Supiste lo de él? Mi sonrisa se apagó. Sabía de quién hablaba. Porque aunque su nombre no se pronunciaba, su sombra seguía viva en los márgenes de mi memoria. No, respondí. No quiero saber. Pero ella ya había empezado. Se separó. Hace 3 meses. Al parecer su esposa lo dejó. Lo pilló hablando con otras. Estaba jugando el mismo jueguito. Y se quedó solo. Silencio. Sentí un leve temblor en el pecho. No por él. Por mí. Por la mujer que yo fui, y que, en otro tiempo, habría corrido al leer esa noticia. Pero esa mujer ya no existía. Dicen que está mal. Que el negocio no va bien. Que está solo, agregó mi amiga. Y por un segundo, una parte cruel dentro de mí sonrió. No por venganza. No por odio. Sino por justicia emocional. Porque el tiempo, tarde o temprano, te devuelve lo que das. No dije nada más. Cambié de tema. Pero esa noche, en casa, pensé en él. En cómo todo lo que construyó, se vino abajo. En cómo la vida, sin que yo moviera un dedo, le mostró el precio de jugar con los corazones ajenos. Y no sentí felicidad. Sentí paz. Porque mientras él caía en su propio laberinto de mentiras, yo estaba construyendo el mío. Uno sin trampas. Uno donde, por primera vez, era feliz de verdad. Martín llegó esa noche con sushi y una sonrisa. Nos sentamos en el piso, con las luces tenues, y hablamos de cualquier cosa menos del pasado. Y en un momento, mientras lo miraba reír, pensé. ¡Qué ironía! Él me dijo que no podría dejarlo. Que siempre volvería. Pero mírame. Estoy tan lejos de él. Que incluso su recuerdo parece un mal sueño. El pasado. No siempre vuelve por amor. A veces vuelve, por vacío. Era una tarde cualquiera. Estaba revisando correos, organizando entregas, respondiendo mensajes. Hasta que lo vi. Un nombre que no debería estar ahí. Uno que creí borrado. Pero no. Ahí estaba. Él. Un mensaje corto, casi tímido. Como si las palabras le pesaran más de lo que admitía. Pensé en ti hoy. Quería saber cómo estás. Me equivoqué contigo. Leí la frase 3 veces. Una parte de mí sintió el antiguo reflejo de la herida. Pero ya no dolía igual. Dolía distinto. Dolía, como cuando alguien toca una cicatriz con dedos que ya no tienen permiso. No respondí. No esa noche. Pero al día siguiente, volvió a escribir. Lo arruiné todo. Con ella, contigo. Nunca encontré lo que tenía contigo. Lo supe tarde. Qué conveniente. Justo ahora que estaba solo. Justo ahora que su mundo se desmoronaba. Quiso llamarme. Dijo que necesitaba verme, que necesitaba cerrar lo que quedó abierto. Pero no fue por el que acepté. Fue por mí. Porque a veces, necesitas mirar a los fantasmas a los ojos para terminar de enterrarlos. Nos encontramos en un café. Público. Neutral. Él llegó primero. Se veía diferente, no en apariencia. En la mirada. Vacío. Te ves bien, dijo, forzando una sonrisa. Yo asentí. Le agradecí. Y esperé. No tardó en empezar. Quería pedirte perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero cometí errores.
No sabía lo que tenía contigo hasta que lo perdí. No lo interrumpí. Solo lo miré. No con rencor. No con dolor. Con indiferencia. Yo, pensé que volverías, dijo, bajando la voz. Y ahí, por fin, hablé. Lo sé. Pensaste que siempre estaría ahí. Que podías irte y volver cuando quisieras. Sus ojos se humedecieron. No sé si era culpa, o solo nostalgia por el poder perdido. Contigo era distinto, susurró. No me sentía juzgado. Sentía paz. Asentí una vez más. Y entonces, le dije lo que él nunca esperó oír. Yo también sentía paz. Hasta que me di cuenta de que tu paz era mi tormenta. Y tuve que elegir. Y me elegí a mí. Silencio. Sus labios se apretaron. La arrogancia se le había caído. Solo quedaba un hombre roto por sus propias decisiones. ¿Y estás con alguien? Preguntó, casi en un suspiro. Sonreí. No por orgullo. Por certeza. Sí. Y esta vez, no tengo que rogar por amor. Me aman bien. Me aman sin esconderme. Me aman, con los ojos abiertos. Él bajó la mirada. Y por primera vez, entendí que ya no lo amaba. Ni un poco. Le deseé suerte. Me levanté. Y cuando salí del café, el sol brillaba de una forma distinta. No porque el pasado se hubiera ido, sino porque yo, finalmente, había cerrado la puerta sin miedo. Esa noche, llegué a casa con una certeza que nunca había sentido tan clara. Estaba libre. Libre de él. Libre del pasado. Libre de todo lo que alguna vez me ató a alguien que nunca supo sostenerme. Martín estaba preparando la cena. Algo simple, como siempre. Me recibió con esa sonrisa suya, sin exigencias, sin sospechas. ¿Cómo te fue hoy? Preguntó, sin saber lo importante que era esa pregunta esta vez. Y yo, por primera vez, quise contar todo. No porque lo necesitara, sino porque ya no tenía miedo. Nos sentamos en el sofá. Le hablé de aquel hombre. De cómo me trató. De cómo me rompió. De cómo volví a armarme. Martín me escuchó en silencio. No interrumpió. No me consoló. Solo me miró como si me viera por primera vez. Cuando terminé, él solo dijo. Qué bueno que elegiste irte. Y qué honor para mí que hayas decidido quedarte aquí, ahora, conmigo. Mis ojos se humedecieron. Pero no era tristeza. Era alivio. Era esa paz que no duele, la que se gana, después de tantas batallas. Me abrazó. Y no dijo nada más. No tenía que hacerlo. Esa noche, mientras cenábamos, me di cuenta de algo. Nunca tuve que demostrarle a Martín que valía la pena. Nunca tuve que competir, ni callar, ni esconderme. Porque el amor real no se exige. Se siente. Se elige. Se construye. A los días, el hombre del pasado volvió a escribir. Otro mensaje. Otra excusa. Esta vez no respondí. No porque tuviera miedo. Sino porque ya no me interesaba. Mi silencio fue mi respuesta. Y la última. La más fuerte. La que él nunca esperó. Porque hay heridas que no se curan con disculpas. Se curan cuando decides no abrirlas nunca más. Y yo. Ya no tenía nada que curar. El tiempo, dicen, pone todo en su lugar. Yo no lo entendía, hasta ahora. Porque mientras él vivía de apariencias, yo aprendía a ser verdadera. Mientras él construía una mentira, yo me reconstruía con verdad. Mientras él me decía que era un juguete, yo me convertía en la mujer que nadie podría volver a romper. Hoy tengo una vida nueva. No perfecta. Pero real. Tengo una empresa que crece. Clientes que me respetan. Sueños que ya no duelen. Y a mi lado, tengo a un hombre que no llegó para rescatarme, sino para caminar conmigo. Martín. No es un príncipe. Ni yo necesito uno. Él es compañero. Cimiento. Paz sin precio. Me escucha, me mira, me elige.
Como yo también me elegí a mí misma, antes de él. Hace poco, nos mudamos juntos. Nuestro espacio. Nuestra luz. No hay secretos. No hay miedo. Y sí, a veces aún recuerdo el pasado. Pero ya no duele. Ya no sangra. Ahora es solo eso, pasado. Un capítulo viejo. Que me enseñó a escribir los nuevos con tinta más fuerte. El otro día lo vi. Al hombre que me rompió. Estaba solo, caminando rápido, sin rumbo. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Y vi en su mirada algo que ya conocía. Vacío. No dije nada. No era necesario. Porque él, ya sabía. Sabía que perdió. Sabía que el juego se le fue de las manos. Sabía que yo no volví, y que ya no volvería jamás. Él creyó que yo era su juguete. Pero terminó siendo él, quien perdió la partida. Porque mientras yo me levantaba, él se hundía en su propia soberbia. Y yo aprendí a volar. Ahora sé lo que valgo. Ahora sé cómo debe sentirse el amor. Ahora sé que el final nunca me lo escribió él. El final siempre fue mío.